Bueno, vamos entonces a hacer esto. Son 40 minutos de preguntas y respuestas. Si todavía tiene usted algo que pasar para acá, puede mandar su pregunta. Y después de esos 40 minutos vamos a comer. Y están todos invitados a quedarse a comer aquí. Porque tenemos el receso para comer, para después continuar a las 5 de la tarde. Así que está la invitación abierta, es cordial para todos ustedes. Y vamos a las preguntas. ¿Están listos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aquí alguien nos está preguntando, ¿cómo sabemos que el canon bíblico está completo y no faltó ni sobró algún libro? ¿Cómo podemos saber que el canon bíblico está completo y no faltó ni sobró algún libro? ¿Quién quiere comenzar con esta ronda? Mis estimados maestros de la palabra. A ver, mi estimado Luis. Bueno, buenas tardes. Luis Ángeles. La palabra de Dios realmente es inerrante, como lo hemos ido aprendiendo en estos 2 días de conferencia. ¿Cómo podemos saber que no falta nada en el mensaje de la palabra? Podemos nosotros, a través de los diferentes textos, historia y sobre todo la revelación misma que tiene la palabra, conocer que la armonía escritural que existe entre todos los libros nos da un respaldo para entender que no falta y que no sobra. Por el otro lado, podemos ver en el último libro inspirado, que fue Apocalipsis, en el capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo trayendo esta revelación, que no se debe añadir y no se debe quitar. Eso significa que, siendo Él el último profeta, trayendo revelación a la palabra, de la palabra misma, nos da a entender que ya no hay necesidad de nueva revelación ni de nueva doctrina. Cristo dijo, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, nos dice que el Padre ahora ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, ahora el Hijo es quien se encargó de cerrar todo el mensaje. Y en el capítulo 22, Él dice, hasta aquí. Hasta aquí. Así es. Y por supuesto el fundamento, todo el Nuevo Testamento, pues por el encargo que Cristo mismo le hizo a los apóstoles y profetas que se encargaron de cerrar exactamente, siendo el fundamento que ellos dejaron. El fundamento de los Amén. apóstoles. Amén. Sí, el fundamento, siendo Cristo el fundamento, los apóstoles poniendo ese fundamento. Amén, así es. ¿Quieren agregar algo, Serafín, Pastor José Olivares? Sí, bueno, otra pregunta. Dice, ¿qué cualidades bíblicamente, qué cualidades debe tener una persona que sirve en la iglesia? Y ponen aquí específicamente 3 posiciones de servicio: un diácono, un músico de alabanza y un evangelista. Cualidades que debe tener una persona que sirve en la iglesia. Pastor Serafín, ¿quiere? De los 3, diácono, músico y evangelista. ¿Qué cualidades? La fundamental yo creo que es ser hijo de Dios, de entrada. Ser convertido, ser hijo de Dios. Se da en muchos casos que muchas personas quieren servir y no han tenido esa conversión real del Señor. Entonces yo creo que la primera cualidad es ser hijo de Dios, segunda cualidad el deseo de servir y la tercera cualidad, pasión por el Señor. Requisitos, esas son cualidades, no sé si vaya por ahí. Requisitos para los diáconos, pues está claro en la carta a Timoteo. ¿Para qué más? Para los músicos, ahí no está muy claro los requisitos, pero que con estas cualidades yo creo que es más que suficiente: pasión, amor y ser hijo de Dios. Sí. Con eso creo que es suficiente para servir. No se trata de ser el súper santo, porque como ya lo hemos visto, todos fallamos, lo acaba de comentar nuestro hermano, todos tenemos errores, pero el tener pasión por Cristo, el ser hijos de Dios, siempre nos va a llevar al arrepentimiento. Yo creo que esa es la cualidad principal. Y no solo para esos servicios, sino para todos los servicios. Tener pasión por el Señor y ser hijos de Dios. Sí.
¿Alguien más quiere agregar en este punto? Bueno, pues evidentemente está primera Timoteo capítulo 3, donde están descritas claramente las características, las cualidades que debe reunir tanto los ancianos, los pastores de la iglesia, como los diáconos. Yo creo que la lista es clara, y es una lista que además, pues lo que propone es ser un cristiano como debe ser un verdadero creyente en toda la extensión de la palabra. Ese sería como el gran resumen, porque ninguna de esas cualidades le sobran a un cristiano, ¿no? Deben ser cualidades de todos los creyentes, pero no deben faltar en un diácono. Pastores y diáconos pues son los cargos oficiales que están descritos en el Nuevo Testamento para los servidores en las iglesias. Lo demás pues son posiciones de servicio, sencillamente, de las que no se hace una referencia exhaustiva en las Escrituras. Bueno, una pregunta más, esta se la dedican al pastor José Olivares, y preguntan: ¿por qué, si la palabra de Dios, la Biblia, es el camino a la verdad y es perfecta y es concisa, a pesar de esto existen diferentes nomenclaturas, testigos de Jehová, católicos, etcétera? Si después de la reforma de Lutero solo debió haber existido una. Eso es lo que nos pregunta esta persona. Esta es la pregunta que se plantea. ¿Por qué, si la Biblia es la verdad, hay tantos grupos que le conceden una interpretación diferente a la misma palabra? Pastor José. Bueno, el problema de esto radica en que Dios es atacado constantemente. Y cuando hablamos de que Dios es atacado constantemente, es que las personas están siempre queriendo sacar una conclusión de quién es Dios según sus propias intenciones y según sus propias ideas. Y por sacar conclusiones de quién es Dios es que se crean nuevos movimientos fuera de la verdad. Cada movimiento fuera de la verdad en el día del juicio será avergonzado, será expuesto como mentira, como engaño. Pero hay una cualidad que sucede con los movimientos que no son de la verdad, y es que terminan, acaban, no continúan, no tienen fuerza, no pueden sostenerse por mucho tiempo. Si usted estudia un poco de historia, se dará cuenta que esto no es nuevo. Y para esto me gustaría ir a la Biblia, en el libro de los Hechos, si me tienes acá. Cuando tienen un problema con los creyentes, y entonces viene ¿cómo se llama este hermano? Que no era hermano también, permítanme. Este hermano que dice: cuidado que estemos realmente, Gamaliel, sí. El 5 es, ¿no? Sí, estaba aquí en el 7. Gracias, hermano, por ayudarme. Bien, en el capítulo 5, al final, cuando en el versículo, podemos empezar desde el 34, tienen un problema porque estos hombres de Dios, Pedro y Juan, están siendo perseguidos y fueron llevados hacia el concilio, y hay un hombre muy sabio que dice estas palabras que pueden responder mejor que yo. Él dice así: levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mismo a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir,
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esta verdad, la verdad del Evangelio, la verdad en la cual nos sostiene, ha sido completamente indestructible por más de 2000 años. La iglesia ha prevalecido y prevalecerá por encima de cualquier otra estructura. Así que no hay muchas verdades, hay una sola verdad, y es la verdad que nos lleva a Cristo mismo en su palabra. Todo lo demás es arena y neblina. Así es, estos cultos de los que se hace referencia aquí, estas religiones evidentemente pues no pasarían la prueba de la consistencia bíblica por sí misma. O sea, necesariamente llegaríamos a una encrucijada al tratar de encajar los postulados de estas religiones con lo que la palabra de Dios enseña. Y si la palabra es inerrante, entonces ¿quién es el que está en un error? El que está en el error es evidentemente aquel que ha formado un sistema teológico de interpretación que no concuerda con el contexto global general de las Escrituras, de manera que ahí es donde podemos tener certeza de cuál es la genuina fe, la fe verdadera, ¿sí? Serafín. Sí, debemos considerar también que aunque nosotros estamos en la fe verdadera, y esto tenemos la certeza, la firmeza de esto, también podemos cometer errores. Pero lo que hay que sostener son las doctrinas fundamentales del cristianismo. Podemos diferir en algunos asuntos periféricos. Esto no nos hace falsos creyentes. Podemos diferir en asuntos periféricos, pero no podemos diferir en asuntos centrales, porque si no ya no somos creyentes. ¿Okay? Entonces lo que puede definir a alguien como verdadero, que está siguiendo la fe verdadera, es que sostenga las doctrinas fundamentales. Sí, Pastor Luis. Gracias. Romanos 8:14 también nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo se ha encargado de inspirar la palabra y por lo tanto de edificar la iglesia sobre los fundamentos que él mismo inspiró. Por lo tanto, lo que sucede también en este tipo de sectas o diferentes religiones que aunque creen en Jesús pero desvirtúan de la verdad de la Escritura, es que han quitado los ojos de Jesús. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús. Y por lo tanto, al desviar la mirada de Jesús, estamos desviando la verdad de la palabra inspirada, y entonces viene la inspiración del hombre. Exactamente. Bien. Otra pregunta: ¿puede haber palabra profética en la actualidad? ¿Puede todavía darse esto de que Dios hable por medio de profecías hoy en día? ¿Qué es lo que les podríamos responder a quien tienen esta? Yo creo que sí. Es más, Dios sigue hablando todo el tiempo por profecías. El asunto es que son las profecías que están en la Escritura, ¿no? Creo que será muy simple de responder. Sí, es más, ¿quieren que les profetice? Dios te dice, el Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis... Ahí está profetizando el Señor, la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, ¿no? Sí, ¿qué le podríamos decir a alguien que considera que al no darle lugar a la palabra profética se está pues deteniendo el fluir o el mover del Espíritu Santo que se entiende estaría inspirando a alguien a hablar en su nombre? ¿Qué podríamos contestarle a alguien que pudiera decir esto, Pastor Luis Ángeles? En el Nuevo Testamento, que es donde basamos la doctrina para la iglesia, encontramos diferentes listas de dones, y los dones ministeriales o de la ascensión encontramos el ministerio de profeta, lo cual hace rato mencioné. Pues Jesús mismo dijo: los profetas fueron hasta Juan. En cuanto a revelación, doctrina, fundamento para la iglesia. Por el otro lado encontramos dones del Espíritu Santo, los cuales dentro de ellos nos habla también de la profecía. Pero la profecía se debe entender en el contexto de hablar la palabra, profetizar la palabra, ¿sí? Dios puede traer alguna impresión de algo en cuanto a orar por una persona o algo así. Es probable que sí, pero no nueva revelación, no nuevas doctrinas. Eso es muy diferente, porque al final servimos a un Dios vivo, un Dios que sigue hablando a su pueblo y puede hablar ciertas cosas. En Joel nos dice que los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían, etcétera. Entonces, la manera principal, segunda de Pedro 1:19, nos dice, es la palabra profética más segura.
Y en el contexto, Pedro habla de la visión de la transfiguración. Y él dice, vimos esto y vimos su majestad, pero también tenemos la palabra profética más segura. Lo que da a entender es, vimos eso, pero como fue un hecho aislado, no lo podemos manejar como una doctrina general y por ende tenemos la palabra. Entonces al final yo lo dejaría personalmente como la palabra de Dios es la palabra que debe ser profetizada desde cualquier púlpito y en cualquier lugar que se proclame a Cristo. Sí, ahí está. Pastor José, ¿no cabría en este contexto, no cabría la palabra inspirada, la palabra de Dios, la Biblia, más palabra a la cual se le llama, y lo hemos oído, es un término común, palabra fresca? De alguna forma se tiende con esto una especie de sospecha sobre la caducidad de las escrituras, como si estas hubieran sido para otra época, para otro tiempo y no para este. ¿No cabe en la actualidad en la iglesia esta posibilidad de tener la Biblia más palabra adicional, que Dios estuviera inspirando a alguien a hablarle a la iglesia? ¿Qué nos puede decir, pastor? No, no cabe. ¿Por qué razón? No cabe porque no cabe. Porque simplemente la palabra de Dios es tan suficiente que añadirle es arruinarla y que quitarle es descomponerla. Entonces, yo creo que el problema aquí radica en la insuficiencia de quién es Dios en el corazón de las personas. Cuando Dios es suficiente para ti, también su palabra es suficiente para ti. No quieres más. No quieres más. Esa misma pregunta podría hacerse como, ¿cabe otra mujer en tu vida? No cabe. Así que no cabe y no cabe. Si algo más entra a la escritura, se llama adulterio. Sí. Alguien ha dicho, si la palabra que le vas a dar a un hermano está en la Biblia, pues ¿para qué se la das? Pues, llévalo a la Biblia. Y si no está en la Biblia, pues peor, ¿verdad? Mejor guarda silencio, porque entonces estás constituyéndote en un falso profeta. Ahora, surge mucho esto porque hay como cierto sentir en el amor que algunos hermanos sienten hacia otros cuando les dicen, tengo una palabra de Dios para ti. Y bueno, pues allí podemos entender que muy probablemente, sí, tú estás observando una necesidad en tu hermano y sabes que la escritura es la respuesta a su necesidad. Pues entonces lo mejor que puedes hacer es darle esa palabra con capítulo y versículo, mi amado hermano. Considera que la palabra de Dios dice que esto. Pero esto de la inspiración extra bíblica, pues es realmente un riesgo, es todo un peligro. Y hay historias terribles en torno a los excesos que se han cometido por causa de esta práctica, ¿no? Es realmente una cosa muy seria. De repente no tenemos tan clara la seriedad que implica el decir, así dice el Señor. O sea, ¿cómo podríamos tener certeza de que algo en verdad así lo dice el Señor? En la Escritura. Y no hay más. Gracias a Dios que tenemos esa seguridad. La palabra profética más segura dice, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día sea completo, ¿verdad? Hasta que el lucero de la mañana brille en vuestros corazones. Así es. Hay otra pregunta aquí. En Apocalipsis 22:19 dice que el que altere su palabra, Dios lo quitará su parte del libro de la vida. No dice que esa persona no era parte del libro de la vida, sino que lo quitará, o sea, como dando a entender que estaba en el libro de la vida y ya no va a estar. ¿Cómo conciliar esa afirmación con el contexto general de la Biblia que enseña que la salvación no se pierde, que los salvos, sus nombres están y estarán siempre en el libro de la vida? ¿Cómo podríamos conciliar estas dos posiciones? A ver, fácil, dice el pastor Serafín. Yo creo que han sido controversias eternas esto, y ese es uno de los textos, considero yo, más oscuros de la Escritura,
Pero los que sabemos un poco de interpretación debemos de darle luz a ese texto a la luz de los otros pasajes que nos hablan claramente de que la salvación es eterna, que aquel que ha sido salvado es salvado eternamente, que el Señor no perderá a ninguno de los que Él ha salvado, que sus ovejas no perderá a ninguna, que aquel que es de Cristo siempre será de Él. Entonces, poder explicar un texto oscuro no es tan sencillo. Entonces debemos conformarnos con lo que sí entendemos y ser reservados con aquellos textos que son difíciles de explicar. Hay abundante evidencia de que los hijos de Dios no nos perderemos. La salvación no se pierde. Creo que por ahí va y ponen énfasis en ese versículo. La salvación no se pierde. ¿Y por qué sé que no se pierde? Porque tengo muchas evidencias que lo afirman, aunque algunos textos puedan parecer contradictorios. Sí. Y no me metería en exégesis de ese pasaje, no sé si. Bueno, yo sí me meto en la exégesis, pero muy simple. La Biblia está llena de advertencias para los creyentes. Y esa es una advertencia para los creyentes. Y los creyentes aman las advertencias porque las advertencias los ayudan a caminar en obediencia a la palabra. Cada vez que la Escritura tiene una advertencia en la vida del creyente, también le da la suficiencia gracia para permanecer fuera de la advertencia. Por ejemplo, si la Escritura dice, no camines ahí porque en el siguiente paso te irás, el verdadero creyente no dará el siguiente paso porque honrará a Dios en esa advertencia. Por esa razón, Él nos ha dado el Espíritu que ahora dice Abba Padre. El Padre que ahora habita en nosotros nos da también la fuerza para habitar en Él. Y todas las advertencias de la Biblia son un manjar, son un deleite, son sabrosas y de mucha gloria para los creyentes. Lo que lees en Apocalipsis es una advertencia. Como creyente no caerás ahí. Por esa razón, tu nombre no será borrado del libro de la vida. Bien. Tenemos otra pregunta. Específicamente respecto a los 10 mandamientos, ¿cómo resulta que si la ley no quedó abrogada, no guardamos el mandamiento del descanso sabatino? ¿Qué hacemos con el mandamiento de guardar el sábado si está en la misma lista en la que están otros mandamientos como honrar a los padres o no codiciar? El día de reposo. Pastor Ok, Luis Ángeles. Gracias. La ley la tenemos que ver dentro del contexto del Antiguo Testamento, dividida en tres: la ley moral, la ley civil y la ley sacerdotal o ceremonial. Por lo tanto, es correcto, la ley moral, dentro de la ley moral entra el guardar el día de reposo. Sin embargo, vemos en el nuevo pacto, cuando Cristo viene a establecer, no a abrogar, sino a establecer un nuevo pacto cumpliendo con el pacto anterior, vemos, solo como preámbulo a lo que quiero llegar, que en Hebreos nos habla que hubo un cambio de sacerdocio, y al haber un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Por lo tanto, pasamos del sacerdocio arónico o levítico al sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, eterno, que es Cristo mismo. Amén. Entonces, cuando trasladamos eso al nuevo pacto, todo tiene que cambiar de alguna manera. En el concilio en Hechos 15 se trataron temas de la ley ceremonial, ¿no? Como qué comer, qué abstenerse, si se circuncidan, si no se circuncidan, etc. Pero hablando de el día de reposo, Jesús para nosotros resucita en el primer día de la semana, dando a entender con la posterior celebración y reunión de la iglesia naciente el primer día del Señor, que el evento que había manifestado desde el antiguo pacto con Moisés había sido cambiado, había sido transformado. No significa que dejemos de guardar un día para el Señor, todos son del Señor, que quede claro, pero el primer día de la semana es el día que ahora se convierte bajo el nuevo pacto en el día del Señor, para hacer una diferencia en el cambio de pacto. Efectivamente. Pastor José. Bueno, simplemente puedo responder esto. Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. De tal manera que todo creyente que está en Jesús está en un reposo eterno de todos los días, de cada momento de su vida. Cumplimos ese mandamiento en la identidad nueva de Cristo en nosotros.
Entonces, de tal manera que el mandamiento sí se cumple cuando Cristo habita ahora en la vida del creyente. Estamos en un reposo delante de Dios. Esa es la paz que Dios nos dio por medio de Cristo. Sí. Pastor Serafín, ¿va a agregar algo? Pues solo que el mandamiento se cumple en guardar un día para el Señor. 6 son tuyos, dados a los hombres, y 1 para el Señor. En este caso, siguiendo el ejemplo de la Iglesia Apostólica, pues es el domingo. Pero no fallamos a ese mandamiento, solamente que lo trasladamos al domingo, siguiendo el ejemplo de la Iglesia. No es algo que se nos ocurrió, hay testimonio de eso. Y un cumplimiento profundo de esto es Cristo mismo, en quien descansamos de nuestras obras, ¿no? Porque Él es quien hizo la obra de salvación por nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. Si la Biblia enseña que volvamos a las sendas antiguas, ¿qué tiene de malo modificar nuestra vestimenta y nuestra música en la iglesia para parecernos más a los hermanos puritanos en sus costumbres piadosas externas también, además de sus convicciones espirituales? Es decir, volver a las sendas antiguas no debería incluir cambiar nuestra forma de vestir y la forma en que alabamos con música al Señor hoy en día. Eso es lo que nos pregunta aquí un hermano. Yo le diría al hermano, tampoco te vas a poner desodorante, ¿oíste? Ponete limón, hermano. Bueno, siendo serios con la pregunta, pues no podrías comer borrego. Creo, mi amado hermano, que el problema es cuando tú tomas la escritura con el contexto histórico de la escritura, con el contexto cultural, nos ayuda a comprender el momento en el cual se escribe en la historia y en la cultura, para llevarlo a nuestro momento en la historia y en la cultura. De tal manera que no podemos quebrar una ley de historia en ese momento para ponerle en nuestra historia, ni una ley de cultura para ponerle en nuestra cultura, porque simplemente estamos en el 2017. Y por estar en el 2017, por lógica, el momento histórico es completamente diferente al de hoy. El momento cultural es un momento completamente diferente al de hoy, ¿sí? Entonces, hacer esto es precisamente quebrar la ley de la historia y de la cultura, lo cual es imposible. Lo que sí la iglesia tiene es que la misma palabra que estuvo en ese momento histórico y en ese momento cultural es la misma palabra que nos da vida en nuestro momento histórico y en nuestro momento cultural. Lo que genera no es que la historia sea adaptada a la historia de antes, sino que lo que genera es la misma piedad, el mismo cristianismo, las mismas normas de vida, el mismo deseo y pasión por Dios. Sin importar los tiempos, nos vamos a parecer a los cristianos de antes, no por el momento histórico cultural, sino por el momento en el cual Cristo llegó a sus vidas y los cambió de tinieblas a la luz admirable. Por esa razón hoy andamos la ropa que andamos, usamos los instrumentos que usamos, pero al final los que nos caracteriza, lo que nos une es el cambio regenerador que da Dios por medio de su palabra. La historia y la cultura no pueden afectar a los cambios que hoy generalmente tenemos nosotros. Sí, Pastor Serafín. Creo que si la pregunta es qué de malo tendría vestirse como en las épocas antiguas, creo que no tiene nada de malo. Creo que cada quien se viste como quiere. Sería casi un disfraz, ¿no? Hoy en día. Sería casi un disfraz, pero bueno, si él quiere vestirse así, adelante, no hay problema. Como ayer lo comentaba, pues si alguien quiere dejarse la barba para parecer más reformado, está bien. Simplemente lo hice como un comentario a veces un tanto chusco, que a veces esos pequeños detalles nos impiden tener un corazón genuino delante del Señor, nos estorba a veces las cosas externas. En Romanos 2, versículo 28, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea, aquí está hablando de esta conversión interna, no importan las apariencias externas,
por supuesto tenemos que tener pudor y decoro al vestir. Dice, y la circuncisión es la que se hace en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. Así que no es judío el que lo es en lo exterior, gracias hermano, sino en lo interior. Y no es cristiano o un genuino cristiano o un genuino reformado el que se viste como aquellos iniciadores de este movimiento, sino el que lo es en el corazón. Reformados en el corazón. Y las cosas exteriores, como bien lo cita mi hermano, pues estamos en esta época. Es muy simple la respuesta. ¿Por qué no podemos ser como aquellos? Porque estamos en el 2017. Porque no estamos en ese tiempo. Sí. Las cosas han cambiado, pero no la esencia del cristianismo. Sí, pastor. Gracias. Voy a citar algo que dijo Lutero. La palabra de Dios no es antigua ni moderna, sino es eterna. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y espiritualmente hablando nos dice revestíos, vestíos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, con esto no quiero decir que vas a una tienda y compras ropas que digan Señor Jesucristo. No se trata de tu playera que diga yo amo a Jesús, sino se trata de que tu caminar, tu mente, tu corazón, tu conciencia, tu carácter, todo es transformado por el poder de la palabra de Dios. Viene una renovación, una regeneración. Y cuando viene una regeneración, hace rato citaba yo Romanos 8:14, el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. Una dama que se encuentra, una hermana que se encuentra en su casa, tiene el espejo y tiene al Espíritu Santo para decirle, ¿estás bien vestida para agradarme a mí o no estás bien vestida para agradarme a mí? En cuanto al Señor. Y lo mismo es con el hombre, sin importar la época en la que estemos viviendo también. El ser cristiano sí repercute en nuestra vestimenta, pero esto no quiere decir que retomemos aquella moda del siglo XVI, XVII. Sí. Pero por supuesto que ser cristiano repercute en nuestra manera de vestir. De todos modos, para la próxima, Pastor Ricardo, en lugar de estas camisas, o mejor aquellos hábitos de los de la foto aquella de las 5 solas. Estaría más ad hoc. Va a ser pastorela, dice el pastor Luis Ángeles. Es el monumento a los reformadores en Budapest. Bueno, otra pregunta, vamos a cambiar de tema. ¿Qué funciones de liderazgo puede desempeñar una mujer en la iglesia? Bueno, una pregunta sería ¿qué funciones puede ejercer la mujer en la iglesia? Otra es del liderazgo. Aquí se habla del liderazgo. ¿Qué podemos responder a esto, pastores que esta tarde nos acompañan? ¿Cuál es el papel que las mujeres han de desempeñar en la iglesia como organización humana? Bueno, está mi esposa allá atrás. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver aquí es cómo lo instituyeron en la palabra y es la manera en la que tenemos que aplicarlo en la iglesia en todo momento. El apóstol Pablo, inclusive cuando habla de que la mujer no pueda enseñar en la iglesia, habla de ejercer autoridad sobre varón. Pero no es una cuestión de machismo, ni siquiera es un contexto cultural, él se remonta a la creación. Se está remontando a la creación y dice, no fue Adán quien pecó, sino que Eva incurrió primero en transgresión, etcétera, etcétera. Ya conocemos la historia. Entonces, lo que Dios está estableciendo es un orden. El hecho de que el varón sea, hablando primero en el hogar, sea la cabeza no significa que sea machista o autoritario. Significa que es el responsable ante Dios de esa familia de dirigirles correctamente en los caminos del Señor. Proveer, etcétera, todo eso. Por el otro lado, en la iglesia, Dios establece lo mismo, porque en un hogar, en el momento en que se casan, si cambiáramos el orden establecido por Dios en la palabra, es como si la mujer, al tener su hijo, dijera, ahora yo soy el papá. Pues no es así, sería antinatural. De la misma forma, en la iglesia, Dios estableció desde el antiguo pacto, los sacerdotes eran varones, todos los que servían eran varones, no por una cuestión de machismo, sino porque nos enseña Pablo que el varón es gloria de Cristo, el reflejo de Cristo, la imagen de Cristo, y la mujer es la gloria del varón. Entonces nos habla de un orden para que no haya dos cabezas, no haya contención, no haya división ni discordia, sino que haya una correcta estructura dentro de una iglesia. La mujer, en base a Tito, capítulo 2, y también de las mujeres que entran como, vemos en la escritura en Romanos 16, una mujer llamada Febe, que era diaconisa, dentro de las servidoras de la iglesia. Vemos en Tito
que habla de las mujeres, que instruyen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, con los niños. Entonces, la mujer es más sensible y tiene ciertos dones, talentos que el varón no los tiene, para poder equipar a otras mujeres, para equipar a los niños en cosas que el varón a lo mejor no tiene ese discernimiento, la paciencia, exacto, ¿no? Entonces, si tiene funciones dentro del cuerpo de Cristo, funciones que el hombre no podría hacer, quizá de la misma manera. Puede haber mujeres que prediquen mejor que los hombres, pero el orden bíblico es que no ejerzan liderazgo por cuestión desde la caída de la creación. Efectivamente, asunto de orden, no de valor. Otra pregunta, ¿por qué tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué existen tantas versiones de la Biblia? ¿Que quiera responder? Hermano Serafín. Realmente no existen tantas versiones, más bien son interpretaciones, Traducciones. traducciones de acuerdo a los autores. Pero si ustedes leen una, entre comillas, versión y otra, es la misma, con diferentes palabras. Pero no hay diferencia, o no debiera haber diferencia alguna. Creo que podríamos ver dos versiones, la de los testigos de Jehová y todas las demás. Así que realmente no hay tantas, ¿no? Es la misma versión, es la palabra de Dios, pero más bien son formas de escribir, y por eso hay tanta variedad. Sí, adecuadas a momento histórico, adecuadas al lenguaje actual, etcétera, pero todos a fin de cuentas tratando de ser fieles al texto bíblico. Perdón, ¿podría decir algo? Sí, pastor. Hay una versión, la NBI, que hay que tener cuidado, porque omiten textos y le están quitando la deidad a Cristo. Pensando en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, para ellos Jesús sí es hijo de Dios, pero no es Dios, por ejemplo. Y entonces al quitarle en la Biblia textos que quitan la deidad a Cristo, de alguna manera estamos cayendo en una Biblia sectaria. Y hay que tener mucho cuidado con las traducciones que vamos a utilizar para el estudio personal. Así es. La NBI, que es la nueva versión internacional, ¿verdad? Sí. Bien. Otra pregunta, ¿cómo manejamos la frustración cuando en nuestra comunidad, donde estoy pastoreando, dice, el 99% de los creyentes son carismáticos y no tienen ningún interés en estudiar seriamente la palabra, y estos hacen más difícil el trabajo a la hora de compartir, ya que presentan una versión distorsionada del Evangelio? Es frustrante para ellos estudiar las Escrituras, dice este hermano, que se entiende que pues es pastor en una iglesia con mayoría de miembros con una orientación carismática. ¿Qué le decimos a este pastor, hermano Serafín? ¿Por qué me echas la bronca? Portaos varonilmente. La frustración por tener miembros carismáticos. Bueno, no sé supongo que este pastor o que está pastoreando tiene inclinación reformada o tiene esta teología. Supongo que es así, y por eso el pesar y la controversia. Yo le recomendaría una cosa: predica fielmente la palabra y resígnate, por decirlo así, o sujétate a la voluntad de Dios. ¿Por qué predicar fielmente la palabra? Porque sucederán dos cosas benéficas a la iglesia donde pastoreas. Dos cosas benéficas. Una, se pueden convertir las personas. O dos, se van. Es simple. Así que, y eso te va a quitar mucha frustración, porque no se trata de que estés agradando a la audiencia, se trata de que agrades a Dios. Y agradar a Dios es predicar fielmente la palabra. Y si tú predicas fielmente la palabra, sucederán, como digo, dos cosas benéficas. O se van o se convierten. Sí. Y eso para tu iglesia será una gran bendición. Así te queden 2 o 3, o 5 o 10, pero verdaderamente genuinos hijos de Dios que amen la doctrina, que amen la teología, que amen al Señor, que amen el Evangelio. Cosas absolutamente benéficas. Y eso te va a quitar toda frustración. No pongas tus ojos en la congregación y buscar temas para ver cómo les agrado, o omito estas cosas porque sé que les van a ofender. No vas a vivir. No vas a vivir. Predica la doctrina, predica al Señor, no importa quién se vaya. No importa. Sí. O se enojan o se arrepienten, ¿no? O se enojan o se arrepienten. Sí. Y es beneficio. Sí. Es beneficio. Hermano Luis.
Ante la frustración, yo lo único que le diría es, descansa en que las ovejas son del Señor. Me refiero a la frustración. Descansa en que la iglesia es de Cristo. Efectivamente. Pastor, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el legado histórico de la Reforma? Bueno, hemos venido hablando de esto. ¿Cuál es el legado histórico de la Reforma y cuál es la postura de la iglesia actual ante la Reforma? Es la pregunta. Podríamos decir. El pastor José, díganos. No, es que estos hermanos saben mucho. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es el legado histórico de la Reforma y cuál es la postura de la iglesia actual ante la Reforma? Bueno, el legado histórico de la Reforma son ciertas doctrinas que afectan a la iglesia hoy, y hay algunas doctrinas que realmente no deberíamos ni de hablar de ellas porque no sirven. Si usted estudia un poquito los puritanos, si usted estudia a cada uno de estos reformadores, se va a dar cuenta que hay virtudes y desvirtudes. Hay cosas muy rescatables que ayudan a la iglesia hoy en día y otras que realmente no son ni tema de discusión. Yo creo que lo que realmente ha afectado a la iglesia es la venida de Cristo, no la venida de la Reforma. Que Cristo haya llegado a la tierra siendo Dios en la tierra para darnos vida y morir en la cruz por nuestros pecados debe de ser el legado más grande y único de la iglesia. La Reforma afectó, pero nada ha afectado la historia del mundo y la historia de la iglesia como la llegada de Cristo, quien venció en la cruz del Calvario el pecado, la muerte, recibiendo la ira de Dios y la maldición de Dios por nosotros. Así que el legado y la historia no está en la Reforma, está en Cristo Jesús y en su cruz. Efectivamente. Bueno, para agregar algo sencillamente, en los últimos tiempos, por la gracia de Dios, ha habido un renovado interés en la doctrina, tal como lo hubo en tiempos de la Reforma. Incluso se habla de una nueva reforma, por así decirlo. Por supuesto también con sus virtudes y sus muchos defectos, pero a fin de cuentas hay un resurgimiento de ese interés en amplios sectores, en sectores cada vez más amplios de la iglesia. Pero también se observan hoy en día sectores de la iglesia que están repudiando la Reforma, que incluso habiéndola expuesto como un movimiento virtuoso, ahora tratan de desvirtuar las mismas afirmaciones que en algún momento se hicieron a favor de la Reforma, por asuntos de intereses, por asuntos de desacuerdos y demás. Lo que convendría hacer es recordar que la Reforma fue un movimiento que trató sencillamente de volver los ojos, la mirada, el corazón a la palabra de Dios y solo a la palabra de Dios. Y el gran legado de la Reforma me parece a mí personalmente que podríamos referirnos a las 5 solas, ¿no? Que son un candado de seguridad al momento de regir en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta dónde llegamos en el conocimiento de la verdad. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y yo creo que difícilmente una iglesia que se precie de ser cristiana, ¿verdad?, que se precie de ser la iglesia de Jesucristo, podría decir que no a alguna de estas 5 solas, ¿no? Yo creo que, por supuesto, esas doctrinas, esos pilares de todo el cristianismo bíblicos son fundamentales, pero creo que algo que nos legó la Reforma es poder tener la Biblia en nuestras manos. Y esa es una herencia fabulosa, un regalo de Dios, ¿verdad? Así es. Perdón, Pastor Luis, no, adelante. No, estábamos comentando que igual un legado muy importante fue la continuidad de la soberanía y de la gloria de Dios en su iglesia. Efectivamente. Bueno, y la última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo. La palabra de Dios nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. ¿Hasta dónde o hasta qué límite debemos examinarnos sin que esto nos frustre? Sobre todo porque al examinarnos vamos a encontrar que seguimos cometiendo pecados. Entonces, ¿cómo debemos hacer este análisis? ¿Cómo debemos de examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe sin caer en un exceso en el cual pues todos salgamos reprobados, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer este examen? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si no estáis,
reprobados, dice la Escritura. Bueno, para empezar, la herramienta para el examen del cristiano es la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que escudriña nuestros corazones, es la que expone el pecado y es la que me hace ver quién soy delante de Dios y me ayuda a venir al arrepentimiento y a seguir caminando en el Señor. Yo creo que el mejor examen que podrías hacerte es el siguiente: ¿haces los mismos pecados que hiciste cuando naciste de nuevo? ¿Caminas de la misma manera? ¿Es tu patrón el mismo desde hace 4 o 5 años? ¿Cómo ha evolucionado tu vida cristiana? Si no has visto evolución, si no hay cambio, si no hay regeneración, si la palabra no está santificándote, pregúntate sobre tu conversión. Pero si la palabra te está santificando y ves pecado, ¡gloria a Dios! Porque todo regenerado tiene luchas con pecados que antes no tenía luchas. Es más, la vida cristiana es esta: mientras más te acercas a Cristo, más pecado ves que antes no mirabas. Ves orgullo, ves prepotencia y decías, pero yo no creía que yo era tan prepotente. Ves soberbia y te vas caminando al Señor. Esta es la vida cristiana. Es en efecto como irme acercando al sol. Y me doy cuenta que mientras más me acerco, es mucho más grande de lo que imaginaba y quema mucho más fuerte de lo que pensaba. Y no puedo hacer más que seguir y empezar a temer y a temer más. Entonces el cristiano se va acercando a Dios y va apreciando a Dios, que es mucho más grande de lo que pensaba y es mucho más santo de lo que imaginaba, porque su vida está siendo cambiada por el poder de aquel que se está acercando y se está pareciendo cada día más a Cristo. Si no estás ahí, pregúntate sobre si realmente has nacido de nuevo. Porque ese acercamiento a Dios santifica, purifica, lava, regenera y nos cambia. Creo que lo mejor que podría decirte tu cónyuge o la persona que más te rodea es: hey, tú has cambiado, tú no eres el mismo. Tú eres diferente, te veo diferente, estás cambiando. Hay algo que está pasando en tu vida, te estás pareciendo más a Cristo. Esa es la mejor manera de examinarnos. Amén. Amén. Miserable de mí, dijo Pablo. Romanos 7 nos deja a la luz algo muy interesante, que no solamente vio su pecado, sino que lo vio en gran manera pecaminoso. La ley produjo eso, al ser expuesto ante esa ley. Y yo creo que qué bueno que te sientas frustrado al examinarte, porque entonces no vas a depender de tu suficiencia, sino de la suficiencia de Cristo. Así es. Pastor Serafín. Sí, por supuesto, el examinarnos sobre el pecado es básico, pero creo que también examinarnos sobre el amor es básico, fundamental. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos. Y esto no de los demás. O sea, si yo amo, no es que le voy a mostrar a los demás que soy hijo de Dios. Yo mismo me daré cuenta. Por eso es un examen interno. Si tú amas a los demás, conocerás tú que eres hijo de Dios. Y luego no solamente amar a los demás, a los que te hacen bien, porque pues ¿qué demás haces? Sino que ama aún a tu enemigo, aquel que te daña, que te es molesto, que no te cae muy bien, que ni siquiera se deja amar. A ese ámalo. Entonces tú mismo pasarás por este filtro examen y dirás: creo que sí soy. Ya empiezo a amarlo, ya no me cae tan mal, como que ya lo tolero. Todas estas cosas son en torno al amor. El amor abarca no solamente al prójimo, abarca la iglesia, por ejemplo. Si nosotros amamos lo que ama Cristo y Él ama sobremanera a su iglesia, es otro filtro más, otro examen a nosotros mismos si somos hijos de Él. Si amamos al prójimo, si aún amamos a nuestros enemigos. Y vean un detalle: el amar a nuestros enemigos no quiere decir que vamos a estar atrás de ellos. ¿Qué se te ofrece? Y mira, y esto, y vente, te invito. No. Amar a nuestros enemigos simplemente es no desearles mal, ni guardar rencor en contra de ellos. El amor es fundamental, examinarnos sobre el amor, si amamos a los demás, a nuestro prójimo, y si amamos a lo que ama Cristo, que sobre todo ama a sus santos. Y otro más: el anhelo ferviente en tu corazón de querer parecerte a Jesús.
yo así se los voy a poner muy radicalmente. Si tú no anhelas, si tú no quieres parecerte a Cristo, no eres cristiano. Listo. Si tú no tienes ese, no digo que te parezcas, o sea, ya soy igualito a Cristo. No, es el anhelo, el anhelo ferviente del corazón. Ahora, para que no te sientas mal ni te frustres al no ver esto, porque el Hijo de Dios quiere parecerse a Cristo, pero se lamenta profundamente al verse tan lejos de esta imagen de Él. Y es que debes considerar que vienes arrastrando una naturaleza adámica. No te olvides que ahí está. Sí. No descuides eso, ahí está. Y es esta lucha, la carne contra el espíritu que bien dice Romanos 8, pero no creas que porque vienes a Cristo vas a ser un ángel ni un mal pensamiento y cosas así. No, ahí estará. Y será una lucha hasta el último día de tu vida. ¿Okay? Pero son buenos filtros. Así es. Si ves tu pecado y te duele, y te frustra, y te importa, y te conmueve, bueno, pues eso normalmente no le sucede a los no regenerados. Hay una gran diferencia además entre practicar el pecado, vivir en pecado, y haber pecado. La Escritura dice que el que practica el pecado es del diablo, pero también dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual nos librará, Él nos librará de toda maldad. Entonces, ahí hay una brecha enorme de diferencia, ¿verdad?, entre vivir en pecado y ser sencillamente como somos pecadores. Un último comentario. Ustedes pueden ver desde sus asientos a predicadores famosos como José o como Luis y creer que ellos son más santos que ustedes, o Sugel, o MacArthur, o el que gustes y mandes, y creer que ellos tienen un estándar súper elevado. Mis hermanos, eso es idealizar a las personas, ¿eh? Son hombres finitos, pecadores, débiles, igual que tú, igual que yo, ¿verdad? Y barbón. Pero lo único que nos sostiene es la gracia del Señor. Así que tú no digas, yo no soy como ese hermano, ni como aquel, ni como aquel. ¿Cómo quisiera ser como él? No, sé como tú, reconoce tus pecados, examínate, fíltrate y reconoce que todos estamos en el mismo camino y en la misma batalla, ¿verdad? Hacia la santidad. Decías ayer, a quien hay que parecerse no es a Lutero, No es a Calvino ni a Lutero. es a Cristo. Bien, terminamos hasta aquí esta sesión. Evidentemente hay algunas otras preguntas. Salieron casi todas, pero si alguna no salió, disculpen, pero pues es asunto de tiempo. Pasamos ahora al